Hice una introducción, ¿no?, un poco dilatada, porque es que necesitamos darle contexto a toda esta idea. Necesitamos ir hilvanando todo el pensamiento de lo que es la historia de la redención para llegar hasta Abraham. Y luego vemos el punto, ¿no?, donde Dios, tratando con Abraham, disculpe, tratando con Abraham, entonces sale Isaac, en Isaac te será llamada descendencia, y a Isaac se le da el pacto con Jacob, y en Jacob Dios hace otra vez, renueva ese pacto con Jacob. De modo pues que viene entonces el pacto y la ley de Moisés, es decir, el trato como Dios trata solamente con un pueblo exclusivo en el mundo, pero con la premisa del mandamiento de que en ese pueblo serían benditas todas las familias de la tierra. El problema es que ese pueblo personificó, individualizó el proyecto de Dios y se creyeron los únicos en el mundo que podían merecer la salvación. Y es muy parecido, ¿no?, al planteamiento calvinista, porque fíjese lo curioso de este asunto, ¿no?, que todo calvinista cree que es escogido. Usted no habla con un calvinista que no se considere escogido. Todos ellos se consideran escogidos. Todos los demás, es decir, ellos vienen siendo como el pueblo de Israel, y casi todos ellos creen eso, ¿no?, que ellos son el Israel espiritual del mundo, y por eso ese pensamiento. De modo que surge el conflicto que surgió allá con el apóstol Pablo en Roma. Es el conflicto parecido a lo que ha surgido con el calvinismo y con el arminianismo. Y yo no soy ni calvinista ni arminiano. Yo tengo un pensamiento que se para en el medio de los dos. Ojalá en alguna ocasión pudiéramos hablar de ese punto, cómo yo veo el proyecto de la salvación. Ahora, en este caso, estamos viendo que Abraham es llamado con un proyecto que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Eso pasa, hasta Isaac, luego hasta Jacob, y de Jacob pasa a las 12 tribus de Israel, pero básicamente, con mayor fuerza, hacia Judá. Y es allí donde comienza, ¿no?, el asunto, porque el planteamiento que está haciendo el apóstol Pablo precisamente a los romanos dice de la escritura, ¿no?, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fíjense que no está hablando Pablo de los escogidos, está hablando de todo aquel que no creyere. Y los judíos nunca han querido predicarle el evangelio a los gentiles porque no los consideran dignos. En el primer siglo no había la intención, en el primer siglo, cuando los primeros cristianos, de predicarle el evangelio a los gentiles, porque ellos estaban esperando inmediatamente la restauración de Israel. Por eso les preguntaron: maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Cristo les dice: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero esa pregunta tiene una razón de ser. Ellos no estaban esperando salir a predicar el evangelio. Ellos querían quedarse en Jerusalén. Con razón, el apóstol Pablo dice: pero ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? O sea, el evangelio llega a Israel, pero no hay quien le predique a los gentiles. ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Entonces, Pablo hace una cosa maravillosa, ¿no?, para el gentil, y Pablo ilustra la realidad de Dios. Pablo ilustra el tratado de Dios con la humanidad para salvarlo, el proyecto de Dios, lo que es la historia de la redención. Y dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es decir, que Cristo podía salvar a los judíos y le quedaba salvación para salvar a los gentiles. No entiendo el problema. Dios puede salvar a los calvinistas y le queda salvación para salvar a los arminianistas y a aquellos que no son arminianistas. Pero no, el calvinista no acepta eso. El calvinista acepta que solamente ellos son los escogidos para salvación, y lo digo de esta manera, y tal vez no es lo que ellos expresan directamente así, pero con todos los calvinistas que yo he logrado hablar, ellos me dicen que ellos sí son escogidos, ellos. Entonces yo digo: oye, pero qué casualidad, ¿no?, que todos los que se creen calvinistas se creen escogidos a ellos, y los demás, bueno, los demás no sé, pero yo sé que yo soy escogido y por eso soy calvinista. Eso también tiene un trasfondo allí, ¿no?, porque tal parece que esa no era la idea neta de que Calvino estaba hablando, y aunque sí tenía una amplitud en ese pensamiento, sin embargo, Calvino no era un hombre que aprovechaba esas cosas para hacer las cosas malas y ampararse sobre esa premisa. Ahora, ¿cómo pues invocarán al que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está el punto. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, Cristo
claro, ellos nunca habían entendido que habían sido enviados, pero sí habían sido, ¿no? Ahora Cristo los envía, pero aún así no salen a predicar. Es allí cuando el apóstol Pablo hace gala de su conocimiento y cita el profeta Isaías para decir, eso es lo que está escrito. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Pero en este caso es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que el versículo 17 sella el asunto, ¿no? Diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí voy a detener un poquito, ¿no? Y si el tiempo no me alcanza, bueno, está bien, pero no puedo dejar pasar esto por alto. Fíjense que el oír la palabra de Dios no es cualquier palabra. Es la palabra de la promesa de lo que estamos hablando. Es la palabra del proyecto de salvación trazado desde Adán hasta Abraham y luego pasado hasta Jesucristo, que es la idea de lo que habla el apóstol Pablo, que todo lo que se conoce como la historia de la redención parte desde Adán, no desde Abraham. Abraham fue un escalón en el camino, fue un escalón necesario en el camino. Por supuesto, tampoco vamos a desprestigiar a Abraham, pero él es un escalón necesario en el camino donde Dios reposa su promesa para seguir impulsando la idea de la salvación del hombre hasta llegar a Jesucristo. Entonces la Biblia dice que la fe es por el oír. No es cualquier cosa que escuches. No es que porque repitas mucho una palabra, eso te da fe. No, la fe es por el oír, y el oír la palabra dada por Dios en Edén. Tu hijo matará a la serpiente. Esa es la palabra de salvación. Y esa es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo en ese mismo capítulo. La palabra de fe que predicamos. Entonces fíjese que en Edén nace la fe, nace la esperanza en la promesa que Dios le ha dado a Adán y a Eva. Luego es reforzada en Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hasta que llegue a Jesucristo, y que todo aquel que en él crea no sea avergonzado. Pero para creer tienen que oír, porque la fe para creer es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora fíjense que los judíos nunca quisieron predicar esta palabra. Y Cristo, y yo digo los primeros judíos hasta que entendieron, ¿no? Luego otros judíos predicaron, evidentemente. Y eso es un tema un poco difícil, porque cuando digo los judíos, no son todos los judíos. Pedro era judío, Pablo era judío, Juan era judío, Jacob era judío, los 12 apóstoles eran judíos, los primeros creyentes eran judíos. Está bien. Pero sin embargo, aún dentro de eso, algunos de ellos se resistían a salir a predicar. Y Pablo dice, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Fíjese que Pablo sale cuando el Espíritu Santo los envía, Pablo no sale de Jerusalén. No, Pablo sale de Siria, de Antioquía. Es decir, que la verdadera escuela misionera sale de Antioquía. Y eso es un punto importante, porque para los judíos de Jerusalén, ellos estaban bien, tenían confort en Jerusalén. De modo pues que cuando la palabra sale, se cumple aquella palabra del Salmo, no recuerdo si es el Salmo 19 o el Salmo 17, que dice, por toda la tierra salió su voz y al fin del mundo sus palabras. La voz de Dios en medio de las naciones, la voz de Dios en medio de los gentiles, pero no está diciendo, ven tú y tú no, ven tú y tú no, ven tú y tú no. Dice, no, todo aquel que creyere no será avergonzado. Por toda la tierra salió su voz y al fin del mundo sus palabras. Si no fuese necesario que el hombre escuchara la voz de Dios para tener este encuentro con Jesucristo, pues entonces Cristo no muere. Entonces no comisiona a un grupo de hombres que salgan al mundo a predicar el evangelio para que todas las naciones escuchen su voz, para que todos puedan tener fe, para que todos puedan ser salvos, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo y no sea avergonzado. Este es el proyecto que Dios ha trazado para la salvación, el proyecto que Dios ha trazado para el hombre. Lamentablemente, pues, como en los tiempos antiguos, que algunas personas del pueblo judío personificaron esa promesa, individualizaron esa promesa, la encerraron dentro de sus fronteras, hoy también
hay muchos hombres importantes de mucho conocimiento en el mundo y me da tristeza pues que hombres como eso puedan hablar de una manera tan difícil y tan dura en contra de todo aquel que no es calvinista. Incluso escuché a un gran predicador diciendo que ningún evangélico, ningún cristiano serio puede ser arminianista. Yo digo, fíjese esto, ¿no? Que aún hasta en eso, para ser serio, hay que ser calvinista. Y yo lamento esto. Calvino era un hombre de Dios al cual le debemos muchas cosas y respetamos todas las cosas bueno, no todas, algunas de las cosas que pudo haber hecho en beneficio de la obra del Señor. Pero en cuanto a mí, yo también disiento de muchas cosas, incluso de aquella de la doble predestinación y de la gracia limitada. El Dios del cielo no tiene nada limitado. Él es eterno y todo lo que Él tiene es al extremo. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Entonces, amados hermanos, amados amigos, el hombre que puede creer, el hombre que puede oír, puede creer. Y todo aquel que puede creer no será avergonzado. Todo lo contrario. No será avergonzado, sino que tiene la posibilidad de ser salvo, porque la fe es por el oír. Entonces concluimos el planteamiento. Le habla el pastor Luis Soledad Román, predicando el Evangelio de la luz que brilla, y quiera Dios que estas reflexiones teológicas puedan ser de ayuda para usted y para todo aquel pues que lo necesite. Que el Señor les bendiga.